Creo que ya están viendo la presentación en pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Correcto. Bueno, falta un minuto. Ya empezamos la grabación. La clase pasada, el lunes, terminamos lo que es inmunopatología. Espero que haya sido de su agrado. Es una visión superficial, no van a creer que es algo profundo, pero creo que adecuado y suficiente para un médico general. Es uno de los capítulos más interesantes que hay en el Robbins y realmente es algo valiosísimo para cualquier médico. En estos tiempos creo que hemos superado la parte de la anatomía y la fisiología y la inmunopatología y la genética, como veremos un poquito ahora. Son disciplinas mucho más importantes, me temo, o al menos tan importantes como las otras. En fin, vamos a empezar a ver entonces un poquito, no es el capítulo completo, hago la aclaración, son solo unas partes. En algún lugar tengo las páginas, las voy a subir a Twitter o lo pongo aquí en Teams. De qué página van en cada capítulo. No son, los que siguen no son capítulos completos, insisto en ello. Pero de cada capítulo procuré tomar lo que creo que es importante que sepan. La razón del hecho de que sean incompletos es tiempo. Desafortunadamente no alcanza el tiempo para acomodarlo todo. Empezamos con enfermedades genéticas. Son también muy frecuentes. Al igual que ocurre con otros grupos de enfermedades, como las enfermedades inmunológicas que les comentaba a ustedes, mucha gente pensaría que son poco comunes. Todo lo contrario, son bastante frecuentes. Lo que pasa es que hay que verlo desde una forma, ¿cómo podríamos decir?, integral. Muchas enfermedades tienen un componente genético. Eso lo saben ustedes, diabetes, hipertensión, etcétera, obesidad. Pero hay muchas otras enfermedades que también tienen un componente genético y que no lo toman en cuenta, o que no ha trascendido a los textos. Por ejemplo, la colecistitis, la apendicitis, la amigdalitis, que los considerados enfermedades inflamatorias tienen un componente genético también. Esto se ha hecho a partir de diversos estudios poblacionales en poblaciones de las cuales se tiene información bastante concreta de genealogías completas familiares de muchísimo tiempo. El ejemplo clásico es Islandia, que es un país muy pequeño, tiene creo que 1 millón de habitantes o algo así, en el cual se llevan árboles genealógicos desde hace mucho tiempo, siglos creo. De tal suerte que es muy fácil conocer quién es hijo de quién y quién es hermano de quién desde hace muchísimo tiempo, y se puede saber si hay agregaciones familiares de ciertas enfermedades que se han descubierto, como las que estoy comentando, apendicitis, colecitis, etc. Así que insisto, el componente genético que comentamos, que acompaña al factor ambiental en las alergias, en la autoinmunidad, también existe en muchísimas otras enfermedades. Aunque habitualmente cuando hablamos de enfermedades genéticas nos referimos a aquellas enfermedades en las cuales es preponderante el elemento genético. Esto es, hay un cambio en el genoma, hay una alteración, ya sea cromosómica, puntual, como fuera, que lleva a estas anomalías. Es la forma habitual de entenderlo, pero creo que habría que irlo cambiando. En fin, durante muchos años el elemento genético era misterioso, se sabía que ahí estaba, tenía una aproximación clínica al mismo, pero desde hace ya 30 años o algo así, cuando se empezaron a tener avances tecnológicos en biología molecular y más adelante en patología molecular para poder estudiar adecuadamente el ADN, el PCR, Southern Blot, Western Blot y otras técnicas que yo ni conozco, son muy especializadas. Se empezó a identificar diversos componentes del genoma humano. De hecho, hubo un estudio que se terminó hace años, el proyecto Hugo, precisamente el proyecto de genoma humano, por sus iniciales en inglés, y se logró secuenciar prácticamente todos los genes conocidos de los cromosomas humanos, el genoma humano. Por supuesto que hay muchas variaciones, no sé si están documentadas todas, pero hay muchísima información en línea disponible para los investigadores ahora, y esto ha permitido modificar radicalmente la percepción de lo que era genética en los últimos, repito, 30 años más o menos. La genética ahora es una situación completamente diferente de aquella en la cual yo estudié.
En mi tiempo era algo misterioso, medio brujería, pero actualmente hay, repito, una gran cantidad de herramientas carísimas, costosísimas, pero bueno, herramientas al fin y al cabo que permiten tener una muy buena aproximación a lo que ocurre con el paciente. Ustedes pueden ver que tenemos aproximadamente 25.000 genes. Sin embargo, hay una forma especial de leerlos. Se calculaba que eran 100.000, pero no son tantos. Y lo que ocurre es que cada gen se puede leer de maneras diferentes. Recuerden ustedes que tiene intrones y exones. Modificando lo que es un intrón o un exón, la misma secuencia se puede leer de varias maneras. Así que esa es una forma de aprovechar un gen para tener varios péptidos codificados por él mismo. Esa es parte de la idea. Las técnicas de secuenciación no solamente son más potentes, sino también son más baratas. En un primer momento era carísimo, actualmente es mucho más sencillo, lo cual no quiere decir que sea baratísimo, pero bueno, de como era antes a como es ahora, hay una gran diferencia. Hay que distinguir entre hereditario y congénito, ya se los había insinuado a ustedes. Congénito quiere decir que lo tenemos al nacimiento. Puede ser hereditario o no. Hay enfermedades hereditarias que son congénitas y hay alteraciones congénitas que no son hereditarias. Por ejemplo, la sífilis congénita, la toxoplasmosis congénita, son infecciones que adquiere el feto, son raras, pero son infecciones que no son hereditarias. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? Por favor, apáguenlo. Y en cambio, hay enfermedades como el síndrome de Down, que es hereditario y congénito. Ojo, no todo lo hereditario es congénito. Hay enfermedades hereditarias que tardan mucho tiempo en expresarse, como es el ejemplo de la Corea de Huntington que aquí se menciona, aunque no es la única. Que contribuyen a las enfermedades desde el punto de vista genético. Tenemos mutaciones. ¿Sí me escuchan bien? Tengo una especie de reverberación. Creo que me está fastidiando mi propio teléfono. Bueno, estoy acá. Vamos a apagar. Creo que ya. Ahora sí era el teléfono que me estaba fastidiando. Nuevamente, por favor, confirmen. ¿Me están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, maestro. Muy bien, gracias. Perfecto. Muy bien. Decíamos entonces que las anomalías pueden ser de varios tipos. Pueden ser de una porción Doctor, de un gen. Sí, escucho. está compartiendo pantalla, es que no aparece. Bueno, perdón. Seguramente no la estoy compartiendo. Se está grabando. Vamos a compartir. Acá está. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ya ahora sí, doctor. Muy bien, perfecto. Bien, les decía entonces que los defectos genéticos pueden ser de un solo nucleótido en toda una cadena, sean mutaciones puntuales. Pueden ser de porciones más o menos grandes, pues aquí les vamos a llamar inserciones, deleciones, translocaciones. Estos incluyen muchos nucleótidos. Puede ser de genes completos. El gen completo puede ir con otros genes, puede modificarse por alteraciones epigenéticas, por metilación, por ejemplo. A veces es por extensas regiones del cromosoma. Puede ser un cromosoma completo que sobre o que falte, o una parte del cromosoma, pero requiere también muchísimo cantidad de material genético. Entonces hay varios tipos de anomalías o de manifestaciones clínicas. Habitualmente comenzamos con las mutaciones puntuales, que son de las primeras que se reconocieron clínicamente, aunque tiempo después tardará en entenderse exactamente cuál es el mecanismo molecular de lo que se va dando. Como mutación hay que entender un cambio en el ADN.
Y es diferente de la alteración epigenética, en la cual el ADN no se modifica. Lo que cambia en el ADN de la alteración epigenética es su funcionalidad. Si lo metilamos, deja de funcionar, se hace inactiva. ADN metilado se inactiva, pero no se modifica, no cambia la secuencia, entonces no es una mutación. La mutación, insisto, es un cambio en la secuencia de nucleótidos. Este cambio puede ocurrir en la célula germinal, proveniendo de los padres, puede ocurrir en la célula germinal espontáneamente, sin que los padres tengan alteraciones, o podría ocurrir en alguna línea celular en el embrión. Por lo tanto, una alteración, una mutación, podría ser heredada o no, aunque la persona que tiene la mutación, una vez que la tenga, podría heredársela a su descendencia. Es un punto importante. Ahora bien, no todas las mutaciones se heredan. Hay mutaciones que no pueden pasar a la descendencia, dependiendo de las consecuencias que tenga la mutación. Es algo muy importante. Una mutación letal, por ejemplo, mata al paciente y, pues, ocurre una vez y ya no vuelve a presentarse. Una mutación en una célula somática, como ustedes ven, por ejemplo, las que dan origen al cáncer, no se va a transmitir a la descendencia. Son mutaciones de las células germinales las que van a transmitirse a la descendencia, que es otra cosa también importante. Ahora bien, hay 4 tipos de mutaciones, creo que se los dije en alguna clase, pero si no, se los comento. Eso está en su libro. La primera mutación es la mutación silenciosa. Todos nosotros tenemos cierto número de mutaciones silenciosas. Se le llama así a aquella modificación del ADN que no tiene consecuencias clínicas. Sea porque el nucleótido modificó el codón, pero el codón codifica para el mismo aminoácido, entonces no hubo normalmente una variación. O las consecuencias de la modificación son tan pequeñas que clínicamente no tienen significación, no son significativas. Así que las mutaciones silenciosas nos pueden afectar en la actividad de una enzima, por ejemplo, pero al no modificar sustancialmente la actividad de la persona, pues, no se advierte nada sobre ella. Otro tipo de mutación es aquella en la cual mejora la funcionalidad o se adquiere una capacidad que le mejora la vida a la persona. Por ejemplo, hay personas que toleran el frío de una forma increíble. Ustedes habrán visto tipos que andan en pantaloncillos cortos, en shorts, pues en la nieve, frío horroroso y están tranquilos. O metidos en hielo y están tranquilos. Y por ahí en un programa que había de Stan Lee, Superhumanos, vi un tipo que corría 18 horas, 20 horas. Y al contrario, mientras más corría, más tranquilo estaba, no se cansaba. Eso tampoco nos preocupa, porque al fin y al cabo, si una persona es más fuerte, más rápida, más resistente por sus mutaciones, pues quizás sea un campeón de un deporte o algo por el estilo, pero no va a haber problema con ello. Entonces ya tenemos dos, la silenciosa y la que mejora. La tercera mutación es la letal que les comentaba a ustedes, es una mutación tan grave que mata al sujeto y no pasa nada, porque ya no se transmite, es letal. El cuarto tipo, que es el que nos enseña, el más común, es la mutación que causa una enfermedad, la que habrán oído ustedes hablar en muchas ocasiones. Esta mutación, si es una célula somática, puede dar origen a cáncer, como les comentaba, que sería lo más frecuente, aunque no lo único. Y si es en la línea germinal, se puede heredar. Ahora bien, estas mutaciones que causan enfermedad también son de grado variable. A veces el paciente queda incapacitado para tener descendencia, dependiendo del tipo de alteración que sea. Entonces tiene que ser una mutación que le permita a la persona sobrevivir y reproducirse, las dos cosas, sobrevivir y reproducirse. Entonces ya va a tener importancia o significación clínica. Bien, mutaciones puntuales son las que les comentaba a ustedes, es un solo nucleótido. El ejemplo clásico de toda la vida es la mutación en la posición 6 de la cadena beta de hemoglobina, en la cual se cambia a una valina por ácido glutámico y da origen a la anemia de células falciformes. Eso me lo aprendí desde que estaba en bioquímica en la escuela. Y es una pregunta que hacen muchos. Yo nunca la hago porque es demasiado sencilla. Pero simplemente basta para ilustrar esto. A partir de un solo nucleótido que se cambia,
el paciente tiene una modificación extensa en muchas condiciones en la vida. Puede tener anemia grave, infartos óseos, autoesplenectomía por infarto masivo, trombosis en el vaso, etcétera, etcétera. Así que es una condición gravísima derivada de una sola modificación. A veces la mutación puntual no solamente consiste en el cambio de un aminoácido por otro, sino puede codificar para un codón de terminación. Y eso significa que la secuencia de ARN va a estar corta y eso lleva a la codificación de proteínas inadecuadas, mal formadas, o que no se pueden sintetizar adecuadamente, con lo cual también tenemos estos problemas. Hay mutaciones de cambio de marco en los cuales se quita o se pone un codón, y al quitarse o ponerse un codón se modifica la lectura. Sería como poner una letra en una oración. Quizá no sea importante, quizás sí, dependiendo de la palabra resultante. Y esta es otra forma de entender. O sea, no solamente cambiar un nucleótido por otro, sino quitar o poner un nucleótido. Esos son también tipos de mutación puntual. Puede haber repeticiones de nucleótidos en tándem o en grupos, pues, de trinucleótidos, que es una categoría especial. El ejemplo clásico es el síndrome de X frágil. En este caso, hay repeticiones de una secuencia CGG, que puede ir de 200 a 400 veces la repetición dentro de un cierto gen del cromosoma X. Esto hace que el cromosoma pueda fragmentarse. En condiciones normales, las repeticiones sí existen, pero son muy pocas, pues 29 más o menos. Aquí estamos hablando de muchísimas más. Lo interesante está en que a mayor número de repeticiones, mayor afectación clínica en estos pacientes. Habitualmente lo que van a tener es retraso mental y algo más o menos característico es que suelen tener los testículos grandes. No me pregunte cómo va el asunto, pero es una realidad. Entonces es un paciente varón con cierto grado de retraso mental, que si se examina su genoma se encuentra que uno de su cromosoma X está alterado. Esta es la cuestión importante en estos pacientes. Bueno, ya habíamos dicho que los genes se pueden codificar de diversas maneras. Puede haber translocaciones, deleciones, se puede alterar el número de copias, eso lo veremos cuando veamos tumores, pero aquí también puede ocurrir en enfermedades hereditarias. Así que estos cambios son pues importantes para entender lo que va ocurriendo. El número de copias de ciertos genes puede ser significativo. Bueno, ya habíamos comentado que lo importante es la alteración de la línea germinal, porque a partir de ahí se puede heredar el problema. Puede ser una secuencia completa. Aquí tienen, por ejemplo, microdeleciones en el caso de la cromosoma 22. Puede incluir un síndrome. Y esto significa que no solamente son genes, sino muchos genes pueden estar alterados. Bien, les decíamos del cáncer. Eso no es hereditario en términos generales. Hay formas hereditarias de la relación, pero son muy raras. Recién en la línea germinal hay alteraciones, pero repito, son raras. La mayoría de los cánceres no son hereditarios. Un ejemplo de una alteración típica de cáncer es el cromosoma Filadelfia. Dentro de la línea de células cancerosas se va heredando la translocación, una translocación del cromosoma 922, con estos genes BCR y ADN que ya estudiaremos cuando veamos neoplasia. Ahorita no es tan importante. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el curso en la primera clase dijimos que hay ADN codificante y ADN no codificante? Todo lo anterior que les he comentado es para los genes que se expresan los codificantes, pero también puede haber mutaciones en el ADN no codificante. Esto en general podría ser silencioso, pero podría no serlo. Recuerden ustedes que el ADN no codificante participa en la regulación de la parte que sí se expresa, que sí se codifica. Puede haber mutaciones en los microARN o en el ARN largo codificante que, como ya revisamos en aquella ocasión, va a afectar al ARN mensajero y su capacidad de expresión. Así que todo eso son detalles críticos que deben tener en cuenta. Bueno, hay varios grupos que tenemos que entender de enfermedades.
Enfermedades de herencia mendeliana, las clásicas que describió Gregorio Mendel. La autosómica dominante, la autosómica recesiva y la ligada a X. Estos son grupos clásicos conocidos que debemos tener siempre presente, aunque no son los únicos. Hay en otro grupo muchos genes que involucran o se participan en la relación con factores ambientales también, que son enfermedades multifactoriales, así es como se llama. Ahí tenemos hipertensión, diabetes, alergia, autoinmunidad, algo que ya habíamos revisado. Es bastante complicado a veces adjudicarle qué tan importante es la parte genética o la ambiental, pero bueno, las dos participan allá. Y otro grupo serían las enfermedades por anomalías cromosómicas. En este caso, grandes porciones de un cromosoma o el cromosoma completo que pueden estar alterados, como por ejemplo la trisomía 21, la trisomía 18, la trisomía 13, el 5P-, en fin. Son diversos síndromes asociados con ese tipo de alteraciones. Y hay también herencia no mendeliana, un cuarto grupo acá. La herencia no mendeliana incluiría, por ejemplo, la herencia mitocondrial, la impronta genómica, los tríos de genes que van modificándose o cambiando en forma saltatoria, en fin. Y bueno, y la herencia de los fenómenos epigenéticos. Todos estos son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, comenzamos con el primer grupo, herencia mendeliana. La herencia mendeliana es causada por un defecto en un solo gen, que habitualmente es una mutación puntual. No necesariamente, pero casi siempre es así. Y representa, como ven ustedes, 1% de todas las admisiones o ingresos de adultos a hospitales y hasta 8% de los pediátricos. Y los tres tipos son esos: autosómico dominante, recesivo y ligado a X. Lo que sigue son características que ustedes deben tener muy presente. Aquí hay una serie de definiciones, un poco complicadas si ustedes quieren. Por ejemplo, pleiotropía. Una mutación de un solo gen puede tener muchos efectos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahorita les voy a ir dando ejemplos de ello. Heterogeneidad genética. Mutaciones de varios genes producen el mismo efecto. Esta es la idea. Entonces comenzamos con el primer ejemplo, síndrome de Marfan. En el síndrome de Marfan hay un defecto en un gen que codifica la fibrilina. La fibrilina es una molécula que le da estabilidad a la fibra elástica. La fibra elástica está formada por fibrilina más elastina. Repito, la fibra elástica está formada por fibrilina más elastina. Si la fibrilina está mal, vamos a tener un problema en las fibras elásticas. Como las fibras elásticas están presentes en varios sitios del cuerpo, clínicamente veremos que el paciente tiene anomalías esqueléticas. Ya veremos un ejemplo más adelante, de talla muy alta con una desproporción entre las diversas partes del cuerpo. En el ojo, la zónula o ligamento anular del cristalino, que está formado por fibras elásticas, no funciona de tal forma que el cristalino se sale de su lugar, se llama ectopia lentis, muy característico. Y recordemos que las arterias de gran calibre son arterias elásticas. El ejemplo típico es la aorta, y como tiene una pared debilitada porque las fibras elásticas están malas, esos pacientes con Marfan suelen tener aneurisma aórtico, que puede tener una disección de aorta que puede ser mortal para ellos, o pueden tener ensanchamiento del anillo valvular aórtico con insuficiencia aórtica que puede ser mortal. Así que diversas manifestaciones de una sola proteína, eso es pleiotropía. Por el otro lado, hay una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa, en la cual se afecta la agudeza visual del paciente, puede quedar inclusive ciego, y se debe a diversas mutaciones que van a afectar la parte pigmentaria de la retina. La pigmentación inadecuada de la retina, es la idea. Bien, aquí tienen ustedes algunos ejemplos. Esos números yo nunca los pregunto, no se preocupen ustedes, pero sí tengan cierta idea de cuáles son dominantes, recesivas y ligadas a X. Por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, la enfermedad renal poliquística, etc. En general, como regla general, las enfermedades autosómicas dominantes afectan proteínas estructurales. No siempre, es una regla general con excepciones. Cuando se trata de enfermedades autosómicas recesivas, generalmente afectan enzimas, tampoco es de 100%,
La fibrosis quística, por ejemplo, es un transportador de membrana. En la anemia falciforme es la hemoglobina la que está alterada. Pero en las otras, la Tay-Sachs es un lípido presente en la mielina, si me acuerdo bien. En fin, la fenilcetonuria es decir, es una enzima relacionada con la fenilalanina. Y en las ligadas a X, pues lo importante es que los varones solo tenemos un cromosoma X, de tal suerte que, a diferencia de las mujeres que tienen dos, si en el cromosoma X hay un cromosoma alterado o un gen alterado, no hay nada que lo compense. En las mujeres sí hay compensación, por eso es que en los varones, una vez que se afecta a un gen en el X, no hay manera de compensar y se presenta la enfermedad. Bien, aquí están algunas bases bioquímicas de las alteraciones que estamos comentando, receptores, componentes estructurales, fibrilina, colágeno, más estructurales, espectrina, quirina, etc. Es típico de las dominantes. En las recesivas, puede ser de membrana, como decía, pero vean, son enzimas, hexosaminidasa, diaminasa, hidroxilasa. Y las ligadas a X, pues lo importante es que están en el cromosoma X. Así que esa es una primera regla general. Repito, tiene muchas excepciones, así que no lo vayan a tomar al pie de la letra y como que no tiene, que siempre es seguro. Hay que tener cuidado con ello, pero bueno, las autosómicas dominantes son proteínas estructurales, las autosómicas recesivas son enzimas, y las ligadas a X, pues porque solo hay un gen en el cromosoma X que afecta a los varones. Bien. Las manifestaciones fenotípicas de estos pacientes que afectan solo genes están influenciadas por diversos modificadores. Así que pacientes con la misma enfermedad no necesariamente tienen la misma gravedad. Quiero decir, dos pacientes pueden tener fibrosis quística, pero no necesariamente son exactamente iguales. De hecho, hay varios tipos de mutaciones para el transportador, además de que hay otros genes que lo pueden modificar. Otra cosa importante es que el tamizaje neonatal, e inclusive prenatal, puede permitir reconocer a pacientes que tienen la enfermedad y esto puede inducir pues, la eliminación del producto antes de que pueda nacer. Ese es el aborto médico. Pues. En México, hasta donde es eso, la Ciudad de México tiene autorizado programas de aborto. En los demás estados del país, Yucatán inclusive, está fuera de discusión. Sigue siendo un delito abortar desde ese punto de vista. Sí hay abortos médicos, eso les debo hacer la aclaración, pero bajo circunstancias muy especiales, en las cuales la vida de la madre esté comprometida, en los que la expectativa de vida del producto después del nacimiento sea muy limitada o de cero, entonces se puede hacer sin mayor problema. Pero aún así hay que tener mucho cuidado con ello. La ley en nuestro medio no es precisamente agradable. En fin, patrones de transmisión. Tenemos autosómico dominante. Todo lo que sigue es pregunta en examen, así es que tengan mucho cuidado con ello. Muy importante. Y no porque a mí me parezca, sea mi capricho mío, porque cuando llegan los pacientes con ustedes, llegan a un interrogatorio, empiezan a aparecer datos como estos, de que ustedes deben conocer ya la importancia, para que puedan integrar un síndrome o sospechar por dónde va el asunto. Entonces los autosómicos dominantes se manifiestan en el heterocigoto. Quiere decir que, recordemos, siempre tenemos dos copias del mismo gen. Heredamos 23 cromosomas de nuestro padre, 23 de nuestra madre, y en cada grupo de genes, del padre y de la madre, hay una copia de cada gen. Entonces decimos que somos dicigotos. Diploides, mejor dicho. Entonces, cuando uno de los cromosomas está alterado y el otro está sano y aparece la enfermedad, decimos que es una condición dominante. Esa es la situación. Ustedes podrían decir, bueno, ¿y si los dos están alterados? Por supuesto que puede ocurrir. Pero en esas condiciones, generalmente el paciente está tan grave que muere pronto. Eso no sé si lo comentan en el libro de genética, pero si sobrevive, va a sobrevivir en condiciones horrorosas del paciente. Así es que vemos los que sobreviven, que son los heterocigotos. También es cierto que si alguien tiene la mala suerte de tener progenitores con la misma enfermedad, autosómico dominante, pues podría ser el caso que nazca siendo homocigoto para la condición, pero no repito, lo más probable es que muera temprano.
Al menos uno de los padres está afectado, podrían ser los dos. Pero bueno, es lo más habitual es que sea solo uno. Afecta a varones y mujeres por igual. Varones y mujeres transmiten la condición. Y si hay una persona afectada en la pareja, pues uno de los dos progenitores está enfermo o es portador, ahorita vamos a ver el comentario. Entonces los hijos tienen 50% de posibilidad de heredar la condición. Recuerden que tenemos dos genes. El que está enfermo el paciente pues tiene uno enfermo, un gen enfermo y uno sano. Entonces 50% de pasar el sano, 50% de pasar el enfermo. Y si el hijo hereda uno enfermo, pues él va a tener la enfermedad. Entonces es algo importante. Ahora bien, ¿qué otras condiciones hay en esas situaciones? Algunos pacientes no afectan, no tienen padres afectados. Eso es muy importante. Puede ser que nuestro paciente sea el primero con la mutación. Así que no esperen que necesariamente los padres estén afectados. Y aquí viene otro problema. Estas enfermedades tienen penetrancia variable. ¿Qué significa eso? Que aún teniendo el defecto genético no se expresa la enfermedad. Así que si los padres parece que están sanos de un paciente enfermo, podría ser el caso que sí tenga la alteración, pero no se haya expresado, o no tenga ninguna alteración y nuestro paciente sea el primero de una línea de enfermos. Eso es lo importante. Si nuestro paciente es el primero enfermo, eso es importante porque quiere decir que sus hermanos no tienen riesgo de tener la enfermedad. Él fue el que tuvo la mala suerte de manifestar. Así que es un detalle importante. Les decía de la penetrancia reducida. Algunos pueden heredar el gen alterado, pero se ven normales. Esa es una condición. Luego tenemos expresividad variable. Un rasgo se asocia con un gen, pero se expresa diferente en las personas. Tenemos el ejemplo de la neurofibromatosis 1, enfermedad de von Recklinghausen. En el von Recklinghausen, el paciente puede tener manchas café con leche en la piel, puede tener nódulo de Leach, que es un nódulo en el iris, que se describe como una gota de cera. Si ustedes han prendido una vela, ustedes ven cómo cae la parafina por la vela. Así es decir, las velas pueden ser de parafina o de cera, por cierto. Así se ve con lámpara de hendidura, no es que lo vayan a ver ustedes con mucha facilidad, ¿no? Y tumores que se llaman neurofibromas. Además pueden tener anomalías esqueléticas, etc. Esto no es lo mismo que el pleiotropismo, es diferente expresividad variable que pleiotropía. En la pleiotropía es una condición, es el ejemplo de la fibrilina, que según el lugar da manifestaciones. Aquí no, es un defecto genético, que de alguna forma misteriosa, que no se acaba de comprender, causa cosas completamente diferentes sin conexión aparente entre sí. Yo al menos no sé qué conexión tenga la mancha de café con leche en la piel, con el nódulo de Leach o con el tumor. El paciente tiene los tres. Puede tener uno, dos o los tres. Eso es otra cosa complicada. Tampoco vayan a esperar que el paciente tenga siempre todas las condiciones. Puede ser solo la mancha de café con leche, puede ser solo el nódulo de Leach, o solo el neurofibroma, o combinación de los dos o los tres juntos. Esto pues, puede complicar el diagnóstico y requiere que ustedes sean muy agudos en él. La edad de expresión es variable, no necesariamente son congénitos. El ejemplo clásico de la enfermedad de Huntington, que aparece hasta los 30 años, un poco más. Y pues obviamente el gen es muy importante. Recordemos que cada gen, cada copia de los que tenemos, aporta, digamos, la mitad de la producción de la proteína estructural que estamos estudiando, o enzimas, si es que fuera el caso, aunque frecuentemente son estructurales. Entonces, si un solo gen está alterado, quiere decir que la mitad de la producción de la proteína está alterada y la otra mitad está sana. Significa entonces que con la mitad alterada es suficiente para que se den las manifestaciones clínicas. Esto, insisto, nos habla de la importancia del gen alterado. Como veremos en las recesivas, basta con la mitad sana para que no haya manifestaciones clínicas. Las dominantes, la mitad sana, no compensa a la otra mitad enferma. Esa sería más o menos la idea.
Por eso en general está esa regla chapa que les decía, de que las recesivas suelen ser enfermedades de enzimas, porque con la mitad de la actividad enzimática es suficiente para compensar a la mitad enferma. En cambio, en las dominantes suelen ser estructurales, porque con el 50% sano estructural no alcanza a compensar el 50% de proteínas estructurales alteradas. Bueno, existe el dominante negativo, un alelo mutante que afecta la función de un alelo normal. Es una forma también de verlo. No es tanto que el alelo por sí mismo produzca la alteración, sino que modifica a otro. Recesivos. Estos solo se manifiestan cuando los dos genes que tenemos, la copia de papá y la copia de mamá, están alterados. Es la única situación en la cual se da. Y aquí sí se requiere que los progenitores, los dos, sean portadores. Y haciendo una tabla de 2×2, si ustedes suman las posibilidades de herencia, tenemos que de cada 4 hijos, o si ustedes quieren el 25% de la descendencia, va a estar enfermo, porque hereda los dos genes alterados de papá y mamá. El 50% de los hijos va a ser portador, va a tener un gen alterado y uno sano. Y no están enfermos, pues, van a ser portadores. Y uno de cada 4, 25%, están completamente sanos, no heredan ningún gen alterado. Dicho de otra manera, 75% están bien, aunque de ese 75%, 2 de los 3, o 50% pues, son portadores. Y solamente 1 de 4, 25% de los hijos tienen la alteración. Por cierto, no vayan a creer que si tienen 4 hijos, a fuerza uno está enfermo y 3 se ven bien, no. Quiere decir que para cada parto, para cada embarazo, la posibilidad es esa. Así es que podría ser el caso que personas con una enfermedad autosómica recesiva tengan 2 o 3 hijos enfermos. Eso es una realidad. Para cada uno de los embarazos se presenta la misma probabilidad, es lo que trato de decir. Los padres tienen aspecto aparentemente normal, insisto, porque son portadores. Nosotros, les decía hace un rato, tenemos un montón de mutaciones silenciosas porque no se manifiestan, como estas que les estoy comentando. De tal suerte que si nosotros tenemos descendencia con una persona lejana de nosotros, genéticamente hablando, la probabilidad de que compartamos genes alterados es muy baja. En cambio, si tuviera descendencia con una gente muy cercana a mí, genéticamente hablando, la probabilidad de tener genes alterados iguales es muy alta. De aquí la idea de que la endogamia, tener descendencia con gente genéticamente muy cercana, es absolutamente indeseable. Esto, por supuesto, hermanos, está fuera de discusión, eso ya sería incesto. Hay un tabú de incesto que se ha discutido mucho de qué deriva. Se piensa que esa podría ser la razón. Es, como podríamos llamar, un inconsciente colectivo en el cual figura esta situación. Hay otras ideas para tratar de explicarlo, pero en fin. Pero también una prima o primo, pues, un tío, una tía, no son recomendables para tener descendencia. Digo, la pasión y el amor son una cosa, pero en términos generales no es recomendable, insisto, tener descendencia con una persona demasiado cercana genéticamente a nosotros, porque el riesgo de tener estas anomalías es bastante alto. Ese es el mensaje al fin y al cabo. Digo, ustedes van a ser médicos y no van a ser jueces, se los he dicho antes. Pero si les preguntan, la respuesta debe ser que no es recomendable que 2 personas tengan descendencia. Y hasta ahí lo dejo, ¿no? Porque ustedes pueden plantearse muchas otras cosas. Si pueden tener una relación de pareja o no, eso es la historia. Pero al menos descendencia, eso es lo que estamos aquí comentando. Bueno, aquí está la idea del matrimonio consanguíneo que les comentaba a ustedes. Y los autosómicos recesivos son el grupo más grande de enfermedades mendelianas o de alteraciones mendelianas, de los 3 que estábamos comentando. Muchos de ellos pueden pasar relativamente inadvertidos, aunque otros pueden ser bastante graves o problemáticos. ¿Qué características distinguen a los autosómicos recesivos? La expresión es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con la misma enfermedad tienen más o menos el mismo cuadro clínico.
A diferencia de los autosómicos dominantes, en los cuales el cuadro clínico puede variar mucho de un paciente a otro con la misma enfermedad, como el Borg-Kleinhausen que les comentaba a ustedes. Aquí no es muy parecido. Segundo, la penetrancia es completa. O sea, si tienes el defecto, lo expresas. Esa es la idea. Tercero, son congénitos o casi congénitos. O sea, se manifiestan naciendo o en los primeros meses de vida. No va a tardar en expresarse. Mientras que los dominantes a veces son congénitos y a veces pueden pasar años en que se expresen. Las nuevas mutaciones son relativamente raras. Sería muy difícil imaginarse que un feto tenga dos mutaciones en los mismos dos genes heredados. Eso es casi imposible. Entonces, lo habitual es que sea los dos progenitores que tengan alguna alteración. Así que si encontramos a una persona con una enfermedad autosómica recesiva, es casi seguro que los dos padres son portadores. O uno está enfermo y el otro es portador, como sea, que eso también podría ser la situación. Los heterocigotos pueden ser asintomáticos y pueden pasar generaciones antes de que aparezca un enfermo. Es algo muy interesante. Y como les decía, frecuentemente son enzimas las afectadas. ¿Por qué razón? Porque cada enzima está codificada por genes en dos sitios, en cada juego de cromosomas que le damos de papá y mamá, como les decía a ustedes. Uno está alterado, correcto, pero el otro está sano. Y lo que produzca el sano es suficiente para que la función enzimática se mantenga dentro de límites normales. Entonces, solamente cuando los dos genes están alterados aparece la enfermedad. Esa es la idea. Insisto, es una regla medio chafa, pero ayuda a entender el fenómeno. Y por último tenemos los ligados a X. Hemos dicho que el cromosoma Y es chiquito, tiene varios genes por supuesto. El que más nos interesa es el que determina el hecho de que el embrión se diferencia hacia varón, hacia masculino, pues el sexo masculino, pues, este gen SRY. Aunque eso también tiene su historia, ¿no? Entonces el gen SRY está en el cromosoma X, entonces vamos a encontrar personas XX que tienen aspecto de varón. Bueno, pero lo importante es que el cromosoma Y tiene relativamente pocas enfermedades relacionadas con él. Esto es lo importante. Por ejemplo, una sordera ligada a Y, que es bastante rara. Entonces, el cromosoma X, como es mucho más grande, tiene muchos más genes, es más probable que presente alteraciones. Y como los varones solo tenemos una X, pues si hay una alteración ahí, se va a expresar necesariamente. Las alteraciones ligadas al sexo, entonces, son por X, por lo que estoy comentando, y la mayoría son recesivos. Y esto se debe, nuevamente comentamos, las mujeres tienen 2X, entonces tienen la probabilidad de que uno de sus cromosomas esté enfermo y el otro esté sano. El sano es capaz de compensar la parte enferma. Además, recuerden la leonización del X en las mujeres. Puede ser el caso de que se inactiven la mayor parte de los X enfermos, así que las mujeres van a tener muchas posibilidades que, aunque sean portadoras, ellas clínicamente estén sanas. Así que las enfermedades ligadas a X típicamente se consideran enfermedades de varones. No es que solo únicamente lo expresan los varones, ya les dije que puede ser el rarísimo caso de una mujer que lo exprese, pero básicamente son enfermedades de varones. Bueno, esto aquí les dice, muy raro que una mujer exprese la enfermedad completa. Los padres no transmiten, el hombre enfermo pues, no transmite la enfermedad a sus hijos, es obvio, porque le pasa el cromosoma Y, por eso el hijo es varón. Pero sí se lo pasa a sus hijas. Entonces, el 100% de los hijos, los varones, hijos de un enfermo, son sanos. Y el 100% de las hijas, el único X que tiene se lo pasa a su hija, van a ser portadoras, no enfermas, portadoras. Porque la mamá de la hija, pues no tiene la enfermedad. Así que esa sería la idea. Y los varones de un hombre, de una mujer heterocigota, tienen 1 en 2 de recibir el gen. Esto es la mujer que es portadora,
al tener hijos, bueno, si es niña le puede pasar uno o el otro, no va a pasar nada con la niña. Pero si es varón y le pasa al enfermo, pues no se va a salvar el varón y va a tener alteración. Entonces el 50% de los hijos o varones de una mujer portadora van a estar alterados. Muy bien, hasta aquí con las enfermedades mendelianas. ¿Alguna pregunta, comentario? No sé si quedó más o menos claro. Si no hay preguntas, continuamos. Y me brinqué a estas enfermedades de genes completos que yo considero que son importantísimas. Trisomía 21, síndrome de Down. No son sinónimos, por favor. No son sinónimos. El síndrome de Down es clínico y trisomía 21 es cromosómico, es genético. Trisomía 21 quiere decir que hay 21 cromosomas. Yeah. Yo que 21, perdón, hay 3 cromosomas 21, estoy volando yo, pensando en otras cosas. 3 cromosomas 21. Mientras que puede haber otras alteraciones que producen síndrome de Down que involucran a una parte del 21. Puede haber translocaciones, por ejemplo. Entonces hay que insistirlo, ¿eh? Down, síndrome de Down y trisomía 21 no son sinónimos. Es cierto que la mayoría de los Down tienen trisomía 21, pero no todos. Todos los trisomía 21 tienen síndrome de Down, pero no todos los que tienen síndrome de Down tienen trisomía 21. Es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Entonces, hay una copia extra de cromosoma 21 en la mayor parte de los casos. Esa es la primera. Segundo, es la más común de las alteraciones cromosómicas. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Los cromosomas pueden ser autosómicos o sexuales. Entonces, cuando decimos que es el más común, tenemos que enfatizar de qué estamos hablando. Si de los cromosomas sexuales o de los autosómicos, pues. Porque la frecuencia varía para cada uno. Pero en general, probablemente de todos los cromosomas sea el más común. Y de los autosómicos, por supuesto, es el más común. Como ven, el 95% tienen trisomía 21, o sea, tienen 47 cromosomas. Extra, es otro 21, como estamos comentando. Y es la causa más común, es una disfunción no meiótica. En este caso, se supone que las mujeres, al pasar el tiempo, tengo que ordenar mis ideas. Cuando una mujer se está formando en etapa embrionaria, tiene un montón de oogonias en sus ovarios. Estas oogonias alcanzan una enorme cantidad, millón, no sé cuántas, hacia el tercer mes, cuarto mes de vida intrauterina, y después de eso empiezan a reducirse. De tal forma que cuando una mujer nace, una niña recién nacida, tendría como 250.000 oogonias en sus ovarios, más o menos. Pero ya no se vuelven a dividir, quedan como ovocitos primarios. La oogonia evoluciona a ovocito primario y se queda estacionada en dictoteno, como se acuerdan ustedes. Y esto es el progreso de la vida de la mujer. De tal suerte que al pasar los años se dice que las uniones entre las cromátides van haciendo firmes. Y en una mujer mayor de 40 años, si se diera la fecundación de ese ovocito primario, no habría una separación de las cromátides adecuada en algunos casos, mucho más frecuente que en otras edades. Y esto facilitaría que al darse la separación de las cromátides, no ocurra realmente la separación, especialmente en este grupo, y el paciente, entonces, uno de las células hijas heredaría 45 cromosomas y la otra 47. El que tiene 45 desaparece y el que tiene 47 podría sobrevivir. Aquí hay una salvedad. No tiene que ser necesariamente el 21, puede ser cualquier cromosoma. ¿Por qué el 21 es el que vemos? Bueno, no es el único, también hay la trisomía 3 y la trisomía 18, ¿no? Pero el 21 es el más común, con mucho es el más común. ¿Por qué razón? Porque es el más chiquitito. Y el desbalance que produce es el más tolerable. Porque si fuera una trisomía 6, 8, 12, 15, es tan profunda la alteración genética que el producto se aborta espontáneamente. Esa es una realidad. Entonces, ¿por qué vemos muchos Down? Porque el daño que recibe genéticamente es menor y puede sobrevivir. Y aún así,
tengan en cuenta, por favor, que se calcula que el 90% de los embriones Down se abortan espontáneamente. Así que cuando vemos nacer a un Down, es un Down que ha sobrevivido a un montón de vicisitudes. Todavía les puedo agregar otra cosa que casi no se comenta. Existe lo que se llama rescate placentario. ¿Qué significa esto traducido al español? Cuando se forma la mórula, quizás recuerden en sus clases de embriología que la parte de afuera tiene células más grandes y la parte de adentro tiene células más chiquitas. Las de adentro se llaman embrioblasto y las de afuera se llaman trofoblasto. Al formarse el blastocisto, en una zona del blastocisto hay un cúmulo de células que es el embrioblasto, está la cavidad del blastocisto y la parte de afuera es del trofoblasto. Así que desde la etapa previa a la implantación ya tenemos diferenciación de las células que van a formar el futuro producto. Algunas van a formar la placenta y las otras van a formar el embrión. Pues resulta que podría ocurrir que las células del trofoblasto, de lo que será la placenta más adelante, no tengan la trisomía, sean normales. Entonces se ha visto que muchos de los Down que nacen vivos, que no se abortan, pues, tienen esa situación, placentas que no tienen trisomía 21. A eso se le llama rescate placentario, porque es una placenta normal. Y en cambio, cuando la placenta tiene trisomía 21 igual que el embrión, lo más frecuente es que se aborte. Esa es una de las ideas. Entonces es otro motivo para suponer que los Down puedan sobrevivir. De todas maneras, insisto, la mortalidad es altísima. Bien, seguimos con esto. Decíamos que la edad materna tiene una influencia importante. No quiere decir que solo los cromosomas maternos, también por ahí se puede colar un 21 paterno, aunque es raro, y a veces el padre es el responsable. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, si la mujer es menor de 20 años, es uno de 1550 nacidos vivos, pero si tiene más de 45, es uno de 25. Así que sí hay una relación directa con la edad de la madre. Ojo, mujeres muy jóvenes también tienen un riesgo más alto que una mujer de edad reproductiva normal. O sea, si una chamaquita de 15 años, 14 años se embaraza, es posible que tenga más riesgo de Down que una mujer de 20, 25 años. No tan alto como una mujer de 45, pero sí tiene un poco más de riesgo también. Y bueno, dado que hay una correlación con la edad materna, pues se sugiere que el problema es el que les comentaba a ustedes, la falta de distinción en la meiosis. 95 son de origen materno, les comentaba a ustedes. Puede haber del padre, aunque no se ha visto una relación con la edad del padre en este caso. Bien, vean ustedes que dice acá, el 4% de los pacientes con trisomía 21, el cromosoma está presente como una translocación. En realidad no sería trisomía, sería translocación, se llama robertsoniana. Entonces el brazo del cromosoma 21 se pasa del 22 al 14, que también son acrocéntricos. Entonces si contamos cuántos tiene el paciente, tiene 46 cromosomas, pero le está sobrando material extra del 21. Esto nos lleva a otra conclusión. Realmente no se necesita tener 3 cromosomas 21. Lo que se necesita es tener una secuencia dentro del cromosoma 21, que es la que codifica para Down. Si esa secuencia está presente en 3 tantos, aparece el síndrome de Down. Esa es la idea fundamental. Está en el brazo largo del cromosoma 21, la secuencia que estamos comentando. Entonces, como les decía, se llama translocación robertsoniana. Y todavía nos queda un porcentaje de Downs que también están presentes, que son los mosaicos. El Down mosaico es aquel que tiene 2 líneas celulares en su cuerpo. Una línea celular tiene 46 cromosomas y la otra tiene 47 cromosomas. Dependiendo del porcentaje afectado, es el cuadro clínico que tiene el paciente con Down. En este caso, la falta de distinción se dio en el embrión, ya no en la madre. En algunas líneas celulares embrionarias se dio y los que tenían 45 cromosomas murieron las células y los que tenían 46 sobrevivieron. Como fue en un solo grupo de células, el paciente, repite una vez más, se le queda con una línea de 46 y con otra línea de 47. Ustedes habrán oído hablar de pacientes Down que terminaron la universidad, que son actores de cine, que son atletas. Hace poco uno terminó el Ironman en no sé qué lugar. Bueno, según tengo entendido, esos Down son los mosaicos, porque son los que van mejor.
Un Down completito, un Down con 3 cromosomas 21, realmente suele tener muchos problemas clínicos y necesita mucho apoyo y no siempre prospera. No es que les vaya tan mal, pues, o sea, se requiere mucho esfuerzo, mucha inversión, tiempo, dinero, en fin, dedicación y cuidado para que el paciente salga adelante. Cuando vemos, repito una vez más, pacientes Down que salen bien, lo más probable es que sean los mosaicos que estamos comentando. Las manifestaciones clínicas son muy variables y todo depende de cuántas células anormales tenga el paciente. Estamos refiriendo aquí de los mosaicos que veíamos. El Down se ha estudiado muchísimo, no se imaginan ustedes cuánto. Hay libros enteros dedicados únicamente a Down y a sus alteraciones. Aquí solamente dar ni siquiera un barniz de lo que va a ser Down para ustedes, pero bueno, más o menos para que tengan cierta idea. Hay más de 120 anomalías señaladas de muchos diversos tipos. Aquí solo se mencionan unas poquitas, ¿no? Elementales. El pliegue epicántico, los ojos, es un plieguecito que cubre la carúncula lagrimal y que tenemos muchísimas personas. Aquí en nuestro medio en Yucatán, yo diría que 20 o 30% de la gente lo tiene. Es más, si ustedes se ven en el espejo y no se sorprendan de veros, ese pliegue epicántico es el que le da el aspecto achinado, oriental, pues, a los ojos de una persona. Es lo que tienen precisamente los asiáticos. Y recordemos que existe la hipótesis de que la población americana original, los indígenas americanos, vinieron por desecho de Bering desde Asia. Entonces, hay gente yucateca, no vamos a ir lejos, que perfectamente se puede confundir con un chino o con un japonés, siendo yucateco 100%. Así que no nos sorprendamos por eso. Es otra cosa también. No vayan a pensar ustedes que porque es una anomalía, como dicen algunos, es un defecto. No, le llaman defectos menores porque mucha gente los tiene. Y hay defectos mayores, que es otra historia, ahorita les comento a ustedes. Los defectos menores son pequeñas variaciones que están en algunas poblaciones, como esta que les comento del pliegue epicántico. La cara plana, la misma historia. Si ustedes ven a un europeo, no digamos a uno de Medio Oriente, un libanés o un sirio, todo narizón, y con el mentón saliente, pues así son ellos, ¿no? Digo. Y en cambio vean ustedes a muchos yucatecos con cara de plato, pues, o sea, todo aplanado, muchos asiáticos. Y es otra característica que tiene el Down. Antes de que se me olvide, todos los Down se parecen. No importa de dónde venga el Down. Puede ser negro, asiático, europeo, americano, no importa. Todos los Down se parecen. De hecho, aquí está una foto. Tienen una similitud entre ellos. Algún autor decía que inclusive es una exageración y suena racista, pero bueno, representaría una especie humana diferente, ¿no? Porque llama mucho la atención que compartan características anatómicas tan semejantes entre ellos. Pero en fin, el pliegue palmar transverso, mal llamado pliegue simiano, es una raya que va de la base del segundo dedo del índice a la base del quinto dedo del meñique, la palma de la mano. Si ustedes ven su mano, deben tener dos líneas que no se cruzan, no se tocan. Pero no sé si ven mi mano acá, a ver si lo ven en la pantalla. Se alcanza a ver una línea arriba y otra línea abajo, no se toca. Si ustedes tienen una sola línea que va de un lado para otro, tienen un pliegue palmar transverso. No se espanten, 1% de la población normal lo tiene. No se preocupen ustedes. Son defectos menores, como decía, pliegue abundante en la piel, pliegue de piel, perdón, en el cuello. Es así como tortuga, ¿no? Le sobra pellejo en su cuello. Y bueno, ya cosas más graves, ahora sí, defectos mayores, cardiopatías congénitas, que pueden ser desde una simple comunicación interatrial interventricular hasta algo mucho más complejo. Defectos allá que ni les comento, o sea, defectos de congénitos metocárdicos, por ejemplo. Atresia del intestino, o sea, el intestino está ocluido, sobre todo en el duodeno. Es una situación muy importante. Hernia umbilical, bueno, eso es menor, pero es muy significativo. El dedo gordo del pie separado del segundo dedo, casi como está en el pulgar del índice, pero bueno, no tanto, ¿no? Ligeramente separados, eso ya nos da la idea. Y muchas otras cosas, predisposición a sordera, Alzheimer, leucemia, son de las cosas que hay. Aquí pueden ustedes ver lo que les comentaba.
Trisomía 21 son 3 cromosomas 21, pero hay pacientes que tienen 46 cromosomas, pero con una translocación. Esa no es trisomía 21 por ningún lado, es una translocación. Y los mosaicos que les decía a ustedes. Y los 3 defectos cromosómicos se pueden llamar clínicamente síndrome Down. Y ahí lo que les decía a ustedes. Bueno, aquí ya vieron ustedes esta imagen. Vean, no es la mejor foto del mundo, pero bueno, el aspecto plano, el puente nasal bajo, prácticamente solo la puntita de la nariz y las alas están arriba, ¿no? El puente nasal está muy chato. Orejas de implantación baja, no se ve muy claramente acá, aquí con el niño más o menos se alcanza a ver. El pliegue epicántico, aquí lo tienen ustedes, no sé si ven el cursor, casi no se ve la carúncula lagrimal, los pómulos aplanados. ¿Qué más? Se dice que la fisura palpebral está ligeramente elevada hacia arriba del canto lateral. Entonces, si dibujamos un plano horizontal, vean que los dos cantos internos están en un plano y los cantos laterales están ligeramente hacia arriba, achinados, pues. Esa es una modificación. Deberían estar en el mismo plano los dos. Y en fin, entonces, eso es más o menos lo típico. El diagnóstico clínico suele ser muy sencillo, pero me platicaba un genetista recientemente que hay un síndrome exótico cuyo nombre no me acuerdo, que es idéntico al Down, clínicamente hablando. Clínicamente hablando. Y aunque es muy raro, por salud mental, lo mejor es hacer un cariotipo para confirmar que el paciente realmente tiene una trisomía 21 o alguna alteración relacionada como las que hemos comentado. Así que, modernamente, lo más prudente, les insisto, sería esta situación. La mayoría tiene retraso mental. La forma completa de trisomía 21 tiene el retraso más grave. Y los mosaicos suelen tener el retraso más leve, no tan afectado. Aquí está, representa lo que estoy diciendo a ustedes. Y otras características importantes que pueden presentar: cardiopatía congénita. Si la tienen, pues qué feo. Si no la tienen, qué bueno, porque eso les permite vivir más tiempo. Y de hecho, muchas de las muertes de los pacientes de Down en la infancia se deben a estos defectos del corazón, a esta cardiopatía. Puede haber también defectos intestinales que requieren grandes procesos quirúrgicos para poder resolverlo. Una atresia de esófago requiere una intervención bastante problemática. El riesgo de leucemia, conforme avanza la edad del paciente, su riesgo es mucho mayor. Y son leucemias muy graves en ellos, de tipo mieloide frecuentemente, que es mucho más agresiva que la linfoblástica. A edades más tempranas que otras personas pueden presentar Alzheimer, y esto lo deja más grave, pues. Y pueden tener otras alteraciones. Infecciones más graves tienen deficiencia inmunológica mal entendida, pero es un hecho que su respuesta inmune no es tan buena, así que las infecciones en ellos son más graves que en una persona normal. Sus órganos no se desarrollan bien, entre ellos los pulmones, no se forman bien los alveolos, y esto facilita que tengan más infecciones pulmonares. Y suponiendo que estén maravillosamente bien cuidados, que los padres tengan el tiempo y el dinero para atenderlos, y me digo el dinero porque pues, hay que pagar cirugías, psicólogos, maestros especiales, en fin, y dedicarles tiempo, no es cosa de dejarlo allá que crezca como una planta en el jardín, sino que realmente tiene que comprometerse los padres a educarlo, a ver por su salud. Si se dedican a él, pues quizá viva 50, 60 años, pero si no, se morían muy pronto, ¿no? Por la razón que ustedes quieran, un tumor, una enfermedad maltratada, una infección grave, lo que fuera. Y tengan en cuenta que con el retraso mental que tienen, pues a muchos de ellos requieren tutoría, que los estén cuidando pues por alguien. Imagínense que una persona en las condiciones salga a la calle a trabajar y con la gandalla que son la gran mayoría de las personas, pues realmente sufrirían mucho estos pacientes. Así que es algo pues, que hay que tener en cuenta. ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta acá? Nada. Bueno, dentro de los síndromes de cromosomas sexuales, les puse que es el Klinefelter. Hubiera puesto otro que es el Turner, creo que ese no lo tengo acá. Pero el Klinefelter lo pongo porque es muy frecuente, no es que sea la más súper frecuente, ¿no? Pero es muy frecuente
y frecuentemente no se diagnostica. Es un ejemplo, pues, de que si no estamos alerta, los pacientes van a pasar ante nuestros ojos y no nos vamos a dar cuenta. Se caracteriza por hipogonadismo, ya que el paciente tiene 2 o más cromosomas X. Ya saben que lo normal es que los varones tengamos X y Y. Bueno, esos pacientes tienen XXY, 47 cromosomas. Eso está sobrando un X. Pueden ser más, pueden tener 48 XXXY. En fin. Y esto, pues, es interesante. Resulta depende de la falta de disyunción de los cromosomas sexuales en meiosis. El cromosoma X puede ser materno o paterno. La consecuencia típica es hipogonadismo. O sea, el paciente no desarrolla las características de un varón normal. Eso también está sujeto a discusión. Ahorita se los voy a ir comentando rápidamente. ¿Qué más tenemos acá? Cromosoma X. Bueno, puede haber historia de edad materna avanzada o historia de radiación en los progenitores. Algunos son mosaicos, igual que ocurre en el Down. Pueden tener 46XY y 47XY o combinaciones allá de cualquier tipo que quieran ustedes. Lo interesante es que a mayor número de X, más grave es la condición. Esto es, si solamente es 47XY, es un Klinefelter leve. Y si es, por ejemplo, un mosaico 47XY, 48XY, pues es mucho más grave el paciente. Hipogonadismo, ¿cómo se refiere a esto? Pues poca función de la gónada, y en el varón la gónada del testículo. El testículo produce andrógenos, entonces es un varón con poca expresión androgénica. Clásicamente se describen como un fenotipo eunucoide, como eunuco. Un eunuco es un varón castrado, y al estar castrado, habitualmente se castraba a los varones, esto ya no se hace supuestamente, ¿no? En otra época sí se hacía, pues se impide que se desarrolle hábito masculino típico, que suele ser de voz más grave que el de las mujeres, músculos más desarrollados que el de las mujeres, frecuentemente una talla también más alta que la de las mujeres. Todo esto es general, hay muchas excepciones. Y, entre otras cosas, la distribución del pelo, la aparición del vello facial, barba y bigote, la recesión del pelo. En los varones tenemos aquí una parte del cabello que se va para atrás. Si ustedes ven en un niño varón la frente, el pelo ocupa mucho de la frente. Cuando se alcanza la adolescencia, retrocede la línea del pelo. Esto no ocurre en las mujeres. Las mujeres suelen tener una frente aparentemente más pequeña, en realidad se conserva la inserción del pelo. Eso es importante. Y el vello corporal también es variable. Puede que no tengan vello púbico ni vello axilar, además de la falta del vello facial que les comentaba. Aquí es donde viene la salvedad que les decía a ustedes. Si ustedes ven a la gente de ascendencia indígena, llamémoslo así, en nuestro medio, muchos no tienen vello facial. Yo he visto personas adultas prácticamente sin vello púbico y sin vello axilar. Si ustedes quieren 2 o 3 pelitos allá, finitos, pero para fines prácticos prácticamente no hay. Y esto es enteramente étnico. No me gusta la palabra racial, pero bueno, si la quieren usar. Son personas normales con poco vello. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de valorarlo. Si estamos hablando de un libanés allá, de esos que suelen ser muy peludos, o de un español que también es muy peludo, no todos pues, pero muchos de ellos, y nos damos cuenta de que el hijo de la familia no tiene pelo, bueno, nos llama la atención terriblemente, ¿no? El papá y hermanos están todos peludos y el muchachito que nos lleva a una consulta no tiene pelo, pues obviamente está gritando que algo tiene. Pero si es un yucateco que va a consultar con su familia y resulta que papá no tiene pelo y el hijo no tiene pelo, pues ¿por dónde, no? Así que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esta situación. Es mucho más fácil lo siguiente. El hipogonadismo se refiere también a las características de los genitales. Entonces los testículos suelen ser pequeños y suaves. A veces solo tienen 2 centímetros. Entonces sus profesores ya deben haberles enseñado a ustedes a examinar a los pacientes y deben examinar a ustedes los genitales de los pacientes, cosa que muchos médicos no hacen por falso pudor, por falsa modestia, lo que ustedes quieran. Yo les puedo asegurar a ustedes que si hacen las cosas de manera profesional, hay que insistir en ello,
con una actitud 100% médica, evitando cualquier comentario, mirada o actitud que no sea estrictamente médica, les garantizo a ustedes que ningún paciente se sentirá ofendido y al contrario, les van a agradecer que se interesen por ellos y que los toquen. No sus genitales necesariamente, digo, tiene que ser eso. Digo, si va por un dolor de garganta, pues no creo que se alegre de que les estén examinando los genitales. Pero bueno, ningún paciente que yo conozca se molesta porque lo ausculten o le examinen la garganta, le piden que abra la boca para que vean su faringe, etc. Al contrario, salen contentos porque el médico sí los examinó y sí los vio, ¿no? Y si es pertinente, ahí donde viene la situación, por ejemplo, en el caso que estamos comentando acá enfrente, el paciente acude porque no tiene hijos, primera condición más típica, ¿no? Está casado y resulta que no tienen hijos, pues hay que evaluar cómo están sus genitales. Entonces ahí aplica la situación, se le explica, se le comenta la situación. Y si es un muchacho que no está casado, es un adolescente y sus padres lo llevan, la misma situación. Siempre examinar al paciente con una enfermera, si es posible, si es un menor, con un progenitor presente, el papá o la mamá, para que luego no digan que anda uno allá haciendo porquerías. Y repito, siempre siendo uno 100% profesional, les aseguro que no hay ningún problema. Entonces, evalúen ustedes los testículos, que suelen ser chiquitos y suaves, eso sí no es normal, pues, para nadie. Y el pene, que también suele ser más o menos pequeño. Hay tablas de medición de la longitud del pene y ustedes deben tener en cuenta esas cosas para evaluar a los niños. El ginecomastia es un cambio también bastante frecuente. Hay varios tipos de ginecomastia. Hay una ginecomastia transitoria adolescente, la ginecomastia del obeso, la ginecomastia asociada a la exposición a estrógenos, por ejemplo en los pacientes con cirrosis hepática, y una ginecomastia por aumento excesivo del tamaño de la glándula mamaria en varones de causa desconocida. Pero en fin. Entonces, si ustedes juntan este tipo de condiciones importantes, y hay un hábito eunucoide. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente hay muchas variaciones, así que no lo tomen a pie de la letra, pero ustedes pueden ver que los varones en términos generales tienen los hombros más anchos que las caderas. Es una forma especie de triángulo isósceles con la base hacia arriba y el vértice hacia abajo. Y pueden ver, por ejemplo, que un varón frecuentemente puede caminar balanceando los brazos sin que los brazos toquen las caderas. En el caso de las mujeres, el triángulo está invertido. La base está hacia abajo y el vértice hacia arriba. De tal suerte que son de caderas más anchas que los hombros. Y al caminar, sus brazos o sus manos, si los balancean, pueden rozar la cadera. Así es que si ven a un hombre caderón de hombre estrecho, de hombros estrechos, ese es el hábito ginecoide o eunucoide. Ginecoide porque parece de mujer o eunucoide porque parece de eunuco. Y en todo esto se puede ver simplemente desde el momento en que entra el paciente a la consulta. Pues son cosas que ustedes tienen que ir evaluando. Por supuesto, dado que hay atrofia del testículo, por eso los testículos son chiquitos, la cantidad de testosterona producida es menor de lo normal y la gonotrofina, la hormona estimulante follicular o presente en los varones, puede ser mucho más elevada. Les decía, lo habitual es que sea por infertilidad. Es muy raro que sean fértiles. Y si es fértil, suelen ser mosaicos, con una línea celular importante de células normales. ¿Por qué son estériles los pacientes? Porque tienen azoospermia, no producen espermatozoides. Y lo que vamos a encontrar es la atrofia del testículo que les decía y el inicio de los túbulos, con mucha célula de Leydig y poca célula de Sertoli. Podría haber algo de retraso mental, parte fea del asunto, relacionado con el número de cromosomas X. A mayor número de X, mayor retraso mental. Sin más comentarios, no quiero que digan otra cosa, pero bueno, es una realidad. Y suelen tener también cáncer de mama, tumores extragonadales o enfermedades autoinmunes. Y aquí tienen ustedes el aspecto de un paciente con Klinefelter. Vean ustedes. Para la edad del paciente, un vello púbico muy escaso, los hombros estrechos, casi igual que las caderas, un poquito de ginecomastia este varón,
y no sabemos qué edad tiene, se ve muy joven. Aquí no nos dicen cuánto, pero no tiene vello facial. Así que si tuviera este muchacho 18 años sería escandaloso, ¿no? Parece de 13, 12 años o algo así. Aunque el vello púbico y el tamaño del pene sugieren una edad mayor. Bueno, aquí tienen algunas características del mismo. Y aquí tienen la ginecomastia, que puede ser bastante marcada. Y bueno, el aspecto. Si ustedes lo ven así más o menos, hasta parecería normal completamente el sujeto. Podría parecer sin mayor alteración. Pero recuerden que el vello púbico en los varones suele tener forma de rombo, esto es, de la ingle sube hacia el ombligo en términos generales y se puede extender por la cara interna de los muslos. Entonces un vello púbico como este, que tiene un aspecto más o menos femenino, debería llamar la atención. También tiene escaso desarrollo muscular. Tampoco es la gran cosa, ¿no? Hay muchos hombres que están flacos y tienen poco desarrollo muscular, pues, pero tiene uno que preguntarse qué es lo que está pasando. En última instancia podría uno confundirse y pensar en otras cosas. Y creo que hasta acá. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Si no hay otra pregunta. En los pacientes con Klinefelter se les podría dar terapia hormonal, ¿no? Sí, claro, se puede tener terapia hormonal. Así es. Pero lo importante para ellos es la esterilidad. Entonces, eso no hay manera de arreglarlo. Ahora, si es por el aspecto físico, pues sí, pueden recibir terapia hormonal y pueden hacerse más fuertes, tener la voz más grave, si se da en la adolescencia, ¿no? Si son adultos ya no hay manera de cambiarlo. Ya se quedaron así. Pues. No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, maestro, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nada, bueno. Entonces cambiamos de tema. Pasamos a las enfermedades ambientales y nutricionales. Muchísimas enfermedades se relacionan con alteraciones ambientales y nutricionales. Ya hemos visto su enorme participación en las enfermedades genéticas multifactoriales que comentamos hace un momento, en lupus eritematoso, en las enfermedades autoinmunes, en las alergias, y no necesitan un componente genético para actuar, basta con que estén presentes para que sea esto crítico. Las características ambientales puede ser algo que se dé en el campo, en nuestra casa o en nuestro trabajo. Quiero decir, no es lo mismo vivir en Mérida que vivir en una comunidad pequeña, inclusive en una ranchería aquí cerca de la ciudad o lejos, como ustedes quieran. No es lo mismo estar expuesto a animales, tener vacas o cerdos o gallinas o lo que ustedes quieran, a no tener animales en la casa. No es igual estar cerca de cultivos de maíz o de hortalizas o lo que fuera, a estar trabajando en una oficina. Así es que cada uno tiene circunstancias distintas. Y si está trabajando en la ciudad, pues no es lo mismo estar en un taller mecánico, que en un taller eléctrico, que en una oficina de gobierno o que en un hospital. Cada uno tiene sus características diferentes. Así que el aire que respiramos, los alimentos, el agua que tomamos, a los agentes a los que estamos expuestos son importantes para nuestra salud. Además de eso, pues si somos fumadores o tomamos alcohol o consumimos medicamentos prescritos por alguna enfermedad, si somos diabéticos, por ejemplo, hipertensos, lo que fuera, o si consumimos las llamadas drogas recreacionales o recreativas, ¿no? Marihuana, coca, etcétera, piedra, ¿qué más? Y la dieta también es importantísima. De hecho, hay un dicho por allá que dice, dime qué comes y diré qué eres más o menos, o somos lo que comemos. Y también hay otro dicho parecido que dice que cavamos nuestra tumba con los dientes. Vaya, no es que estemos mordiendo la tierra, lo que quiere decir es que lo que comemos es lo que nos va a matar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, las enfermedades ambientales se relacionan a la exposición a diversos agentes físicos y químicos en el ambiente, en el lugar de trabajo, etc. Y se incluyen también enfermedades nutricionales. Ha habido grandes desastres que son importantes tener en cuenta. En los 60, en Japón, en la bahía de Minamata, una fábrica liberó mercurio
Los pescadores de la bahía pues atrapaban a los peces y los comían. Y resulta que el mercurio es sumamente tóxico, como veremos. Y los hijos de las madres, bueno, las mujeres embarazadas en ese momento, captaban el mercurio y les destruía el cerebro. Así que producía una parálisis espantosa cerebral infantil. Y algún reportero ahí lo encontró y lo publicó, y fue un escándalo mundial, lo que sería. En Bhopal, India, en los 80, hubo, a partir de una fábrica de, creo que pilas de baterías, como le llaman, pues, como esas, Duracell y demás, de gas de isocianato de metilo, que mató a miles de personas. El accidente de Chernobyl, que ustedes ya habrán visto, inclusive la serie que está en HBO, muy buena por cierto, que produjo el cierre de una extensa zona allá en la antigua en Ucrania, me parece, debido a la contaminación radiactiva que hasta el presente existe y por no sé cuántos miles de años más. El de Fukushima, que fue hace unos años, 9 años más o menos, un tsunami ahí que desbarató una central nuclear y contaminó un montón de lugares también. Y otros envenenamientos en los cuales no se da tanta publicidad o es menos frecuente advertirlo, como el envenenamiento por plomo, que puede afectar a aguas, aquí como ocurre, creo que todavía se da en la ciudad de Flint, en Estados Unidos, con un litigio ya famosísimo. Así que estos son mensajes importantes, pero se siguen dando. Ahora mismo, ¿cuándo fue esto? Déjenme recordar. Fue ahora en esa pandemia que padecemos de coronavirus, en las épocas de ley seca, hace unos 3 o 4 meses, quizás se enteraron ustedes, aquí mismo en Yucatán, hubo gente que compró alcohol adulterado, se murieron varios. No recuerdo en qué pueblo fue acá cerca del estado. Y en otros lugares del país también ocurrió. No falta el bandido que usa metanol, que es un alcohol, pero es venenoso, para preparar bebidas alcohólicas. Y no falta el vicioso que no puede vivir sin su trago y compra cualquier porquería que le vendan allá por cualquier sujeto y lo toma y se envenena. Ahí no sabe uno quién es peor, ¿no? Si el vendedor que vende veneno a sabiendas o el vicioso que compra su vicio a sabiendas, pues. Okay. A mí me disculpan, pero yo ahí sí no soy de la idea de que es pobrecito, que es un enfermo, nada. Enfermo el que tiene cáncer, enfermo el que tiene lupus. El que toma su trago y el que fuma es otra historia. Me van a crucificar a alguien allá, pero así lo pienso y así lo digo. Bueno, entonces, dice aquí que las enfermedades son inusuales e infrecuentes. ¿Quién sabe? Porque si uno le va rascando al asunto, que es mucho más común de lo que piensan. Les voy a hablar de un chisme viejo. No sé cómo esté ahora, pero no creo que haya mejorado. Yo estudié la especialidad de patología en los 80 en la Ciudad de México. 84, 80 y tantos. Imagínense qué viejo estoy, ¿no? Ya tengo casi 30 y tantos años de patólogo. Y viví en la Ciudad de México varios años también. Allá fines de los 80, principios de los 90. Y si ustedes son de la Ciudad de México, alguno de ustedes o ha pasado por la Ciudad de México, saben muy bien que es una ciudad que en un ambiente terriblemente contaminado. De hecho, está uno en la ciudad y no ve el cielo azul, ve gris. Cuando uno sale de la Ciudad de México y se va a Cuernavaca, a Toluca, a Puebla, hasta se asombra uno de ver el cielo azul, ¿no? Adentro, allá en la mera ciudad, no se ve nada. Y eso da una idea de la porquería de atmósfera que están respirando. Bueno, pues sabíamos los médicos que estábamos en aquel tiempo allá que los niveles de plomo en sangre o de contaminantes, sobre todo en niños, estaban en el hospital pediátrico, en el Instituto Nacional de Pediatría, era mucho más alto de lo tolerable o de lo recomendado por la OMS. Así que estaban intoxicados muchos niños. Pero no se decía, porque la política del gobierno era ocultar esa información. Estamos hablando, repito, de hace muchos años, pero que yo sepa, esto va a mejorar y va a cambiar. Es más, ahora ya ni se sabe nada porque está prohibido dar ese tipo de informaciones. Así que, ¿cuánta gente está enferma en la Ciudad de México envenenándose con toda la porquería que sacan los automóviles y camiones? Simplemente no lo sabemos. Y si no lo sabemos, podemos pensar esto, que son enfermedades poco frecuentes y que se dan rara vez. Y no tenemos que ir a Ciudad de México para hablar de enfermedades de lugares contaminados. Hace varios años no he vuelto
un pueblito que se llama Tsitia, que está aquí cerca de la ciudad, quizá lo conozcan, de Francisco de Montejo. Salen ustedes hacia, hay un fraccionamiento ahí que no me acuerdo cómo se llama, por donde está la gasolinera del periférico, y si siguen de frente llegan a una bifurcación, se va para un lado para las Américas y por otro lado para Tsitia. Y si van para allá, verán ustedes, eso es lo que yo vi, no creo que haya cambiado tampoco, que ahí trabajan piedra y trabajan madera. Los que trabajan piedra usan sierras o maquinaria que saca mucho polvo. Y en algún momento, no se me olvida, andaba yo por alguna calle y de pronto me sentí como en un invierno ruso, que nunca he estado en Rusia y menos en invierno, ¿no? ¿A qué me refiero? Que estaba todo blanco. Las albarradas, las plantas, la casa, todo estaba blanco. De polvo, piedra que estaba saliendo. Yo cerré mi ventanilla del carro y adiós, me fui volando de allá. No quiero ni pensar cómo estarán los pulmones de esa gente. No creo que estén usando mascarilla, porque además es un polvo muy fino. Y no sabemos nada. Si están sanos, pues caray, es increíble. Yo juraría que mucha gente está enferma por ese tipo de contaminación que hay. Así que si le vamos buscando, estoy seguro que podemos encontrar un montón de factores que estén causando problemas, pues simplemente no nos damos cuenta de ello. Hay que recordar que tienen efecto multiplicador los diversos componentes. No es lo mismo ser un niño de 8 años que un adulto de 25 o un anciano de 60, 80, pues hay una susceptibilidad variable. No es lo mismo tener una predisposición genética. Recuerden ustedes que hay condiciones que favorecen que aparezcan ciertas alteraciones o no. Un ejemplo que ya veremos en su momento, la exposición al alcohol etílico, las bebidas alcohólicas, pues, hay personas que procesan rápidamente el etanol y otras que no. Y hay quienes producen acetaldehído y otros menos. Entonces hay personas que pueden tomar una gran cantidad de alcohol sin emborracharse y otros no. Y obviamente las personas más susceptibles al alcohol están más propensos a accidentes o a cambios. En ningún caso es bueno tomar, ¿eh? Yo no estoy promoviendo el alcoholismo, solo estoy aclarando que alguien quizás sobreviva a tomarse una botella de tequila sin mayor problema y otro con 2 cervezas ya está arrastrándose por el suelo. Y cabría suponer que la gente más susceptible es la que va a tener más problemas. Así que esto de variación individual es muy importante. La desnutrición es gravísima. Quizá en México ya no es tan grave como fue en otra época, no lo sé. Pero definitivamente hay lugares del mundo donde hay gente gravísimamente, tremendamente malnutrida, que muere de hambre. Y esto es también importante porque los pacientes desnutridos se afectan a muchas más condiciones. Desafortunadamente, los niños suelen ser los primeros en afectarse. Los adultos, no es broma lo que estoy diciendo, ya sea por ser seres miserables, muchos de ellos, por abusar, y a veces bajo falsas justificaciones, le quitan el alimento a los niños y comen ellos primero. Así que muchos niños están gravemente alterados, incluyendo a los adultos, ¿no? Aunque a veces el adulto está un poco menos grave que nosotros. Ya se lo digo porque yo he visto noticieros en los cuales aparece un adulto bien nutrido, lamentándose del hambre que padecen sus hijos, ¿no? Y uno se queda como pensando, bueno, ¿qué está sucediendo acá, ¿no? Estoy viendo al fulano con músculo, cachetón y demás, y sus hijos allá todos flacos y hambrientos. Alguien está comiendo y otra gente no está comiendo. Y desafortunadamente eso es lo que suele pasar acá. Bien, empecemos con el cambio climático, que es una realidad. Me incluyo entre los culpables que negaban el cambio climático, pero bueno, al paso del tiempo me he convencido de que sí es una realidad. Hemos visto modificaciones en el clima. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, también hace muchísimos años, había épocas mucho más frías que ahora, vientos más intensos, en fin, épocas de lluvia más intensas, y como que en estos tiempos hay más calor y menos lluvia que en otras épocas. Es una impresión enteramente subjetiva, así que no tiene por qué creerme, pero es un hecho que los científicos que llevan registros de esas situaciones están encontrando que en efecto la temperatura del planeta se está elevando paulatinamente. Aquí lo tienen ustedes, ¿no? En 2015 a la fecha se ha elevado aproximadamente 1 grado Celsius. Y variaciones leves de temperatura
pueden ir produciendo cambios significativos atmosféricos, ¿no? Tormentas más intensas, sequías también, inundaciones, mucho de lo que tenemos ahora, no tienen los tabasqueños que siguen inundados allá, en buena medida por las lluvias, en otra parte por el mal manejo de que tienen el agua, las tormentas terribles que hemos tenido este año mismo, ¿no? Que ya han acabado aquí con Honduras y con Nicaragua, además, una situación espantosa, y en otros lugares sequías, no hay agua. Ya se ha visto, se ha perfectamente documentado que los glaciares en el hemisferio norte, en Groenlandia, en Europa, en Islandia, se han hecho más chiquitos, inclusive alguno ha desaparecido. El hielo del Ártico está adelgazándose y esto es una realidad. Así que no sé si ustedes lo vayan a ver porque es algo que tomará mucho tiempo, pero en algún momento, quizá a fines de este siglo, 2080, 2090, Progreso ya no exista, ni Chapijao, ni San Crisanto, ni San Bruno, ni Chelem, que estén bajo el agua, ¿no? Un metro de agua o más de agua, tomando en cuenta la altura que tiene la península sobre el nivel del mar. Tengamos la costa acá en San Ignacio, en Tamanchea, en lugar de esos. Así que eso es algo pues, importante que hay que tener en cuenta. El efecto invernadero, la producción de dióxido de carbono, combustibles fósiles. Hay que agradecerle a la Comisión Federal de Electricidad que ahora está usando más carbón para empeorar el problema. En la capa de ozono estaba modificándose. Creo que se estabilizó al fin el problema que había, pero aún se estaba dando algo. La presencia de metano. Y por cierto que los animales, por ejemplo, producen mucho metano, es lo que a veces se toma en cuenta. Por eso alguien decía que es mejor ser vegetariano que ser carnívoro solamente por ese detalle. En fin, estos gases, junto al vapor de agua, sobre la energía, incrementan la temperatura del planeta. Se calcula que se habrá elevado hasta quizás a 5 grados Celsius hacia el año 2100. Y esto pues va a afectar no solamente el clima, sino también la salud de las personas. Entonces aquí tienen ustedes lo que estamos comentando en estos gráficos. Bien, ¿y de qué manera sería esto? Las ondas de calor pueden afectar y contaminación pueden afectar a la gente. No es exactamente de qué manera, pero se ha visto. Hay más enfermedad cardiovascular, cerebrovascular o respiratoria. Respiratoria es fácil de entender, ¿no? Contaminación ambiental, etc. Pero es un hecho que hay más infartos o hemorragias. Bueno, infartos en el corazón y cerebro o hemorragias en el cerebro. El agua, al haber inundaciones o al alterarse la disponibilidad de agua pura, facilitaría que hubiera gastroenteritis, cólera o cualquier enfermedad relacionada con agua contaminada. Nuevamente piensen en los tabasqueños. Cuando uno ve cómo está el agua, no es solamente el hecho de que pierdan sus muebles, sus enseres domésticos, o se arruinen su casa o sus coches. ¿De dónde sacan agua para tomar? De allí los sumideros o los drenajes están dando líquido hacia afuera, así que están nadando allá en quién sabe cuánta porquería. Y además cuando tienen que hacer sus necesidades, pues igual se van para el agua, todo eso. Entonces es una situación espantosa desde todo punto de vista higiénico. Y ahí están ellos. Así que esta situación es sumamente grave. No solamente es el hecho del agua sucia, contaminada, sino también los bichos. Los mosquitos pues prosperan allá felizmente cuando hay mucha más agua estancada. Entonces afectaría el riesgo de paludismo, dengue, en fin. Ya saben que los mosquitos han estado cambiando de lugar. Les gusta cierto tipo de clima, pero si se calienta una cierta región, pues el mosquito puede llegar a donde antes no estaba porque hacía demasiado frío. Así que eso va modificándolo. La disponibilidad de agua también puede afectar a los cultivos, ya sea porque haya demasiada agua, se pudren las cosechas, o porque falta el agua, se seca el cultivo, el ganado también, y esto puede llevar a hambre en la población, y esto puede llevar a desnutrición también muy marcada. Hay soluciones para todo esto, no vayan a creer. Recuerden que en Israel, por ejemplo, es un desierto allá espantoso la mayor parte, a base de mucho trabajo, de mucho ingenio, investigación. Ya los israelitas son gente muy brillante en eso.
han convertido desiertos en verdaderos vergeles, como se dice, ¿no? Alguna vez leía que en terrenos bastante pequeños comparado con lo que tenemos en Yucatán, producen una enorme cantidad de cítricos, de naranja, por ejemplo. Mientras que aquí en nuestro medio, en nuestro emporio naranjero, que es la región de Oxuscat, sí produce, pero ahí se andan tronando los dedos tratando de producir algo o de colocar su venta. Y la verdad, me disculpan, pero si uno ve la naranja de Oxuscat, está feísima comparada con las naranjas de otro lugar. Yo sí no soy de los que compran nada más que porque se producen en mi tierra, ¿no? Espero un valor por mi dinero. Lamento decirlo así, pero la cruda realidad es esta. Ustedes piensen que van a comprar. Si quieren comprar algo porque pobrecito es para que le vaya bien, o voy a comprar algo para que el esfuerzo que hice en ganar mi dinero valga la pena realmente. Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen. Así que todas estas variaciones climáticas, repito, son terribles. Y bueno, ahora mismo Yucatán, por eso me estoy acordando. Hace unos meses que hubo una inundación tremenda en la región agricultora del sur del estado. Se perdieron cultivos en una gran cantidad, así que eso también nos afecta. Bien, pasamos a agentes tóxicos. La toxicología estudia la distribución, efecto y mecanismos de sustancias tóxicas. Y puede referirse a ciertos agentes físicos como calor y radiación. Hay una enorme cantidad de sustancias tóxicas, en cantidad y en variedad, las dos cosas, y muchos de ellos son carcinogénicos. Y vean qué interesante, dice aquí más de 100.000 químicos que se usan en Estados Unidos y solamente el 1% se han probado adecuadamente. ¿Dónde van a afectar? Bueno, pueden venir del aire, del agua o de la tierra. Se afecta la piel, pulmones, tracto digestivo, que son los órganos de entrada, y a partir de ahí pueden afectarse diversos sitios del cuerpo. Lo importante es que estas sustancias pueden ser tóxicas por sí mismas o pueden ser tóxicas a partir de que se metabolizan. Esa es la idea fundamental. Bueno. Un veneno es una sustancia que produce un daño dependiendo de la dosis o la cantidad que se dé. Es muy interesante. Por ejemplo, el arsénico se llegó a usar como medicamento tópico. Y creo que se tomaba también, no me acuerdo muy bien de ese punto, pero untado sí se usaba y todavía se usa en algunos lugares, cuando se controla adecuadamente. Pero si se toma en gran cantidad es venenoso, por supuesto. Es un veneno conocido ya en las novelas policíacas y demás. Bueno, no vayan tan lejos, el alcohol. El alcohol en grandes cantidades puede matar. Una persona que se tome 3 o 4 botellas de tequila o le obligan a tomarse eso, se puede morir de un coma alcohólico perfectamente. Un xenobiótico, no es xenobiótico, por favor, no es maya. Pueden decir xenobiótico o genobiótico. Creo que xenobiótico es más apropiado. Son químicos exógenos que están en el ambiente que se absorben por el cuerpo, sea por inhalación, ingestión o por contacto con la piel. Y bueno, los químicos se eliminan por la orina o por las heces o por el aire y se pueden acumular en diversos tejidos. Esos productos extraños a nuestro cuerpo se metabolizan, puede que se degraden y se eliminen del cuerpo, se llama detoxificación, pero también podría ser que se activen y se vuelvan un compuesto completamente tóxico. El daño causado podría ser reparado o no, y esto es importante tenerlo en cuenta. Los efectos pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Bueno, algunos principios básicos de toxicidad. El agente químico puede actuar en el sitio de entrada o puede ser transportado a otros lugares. Algunos agentes pueden ser modificados o no al entrar al cuerpo, como solventes o medicamentos. Algunos productos se pueden destoxificar y otros, al contrario, pueden activarse y volverse tóxicos. Son generalizaciones nada más. Hay productos que son solubles en grasas y esto permite que se transporten fácilmente. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es liposoluble. Entonces,
fácilmente atraviesa, se absorbe con mucha facilidad, creo que es más que el agua, y por lo tanto si una persona consume alcohol rápidamente se intoxica, más aún si tiene el estómago vacío. Si hubiera comido algo junto con el alcohol es probable que la velocidad de absorción no sea tan alta. Bueno, hay dos fases de activación de un xenobiótico hacia un producto inactivo o activo. La fase 1, la sustancia química sufre modificaciones, hidrólisis, oxidación, reducción, y en la fase 2 hay compuestos hidrosolubles, ya sea por glucoroinación, sulfatación, ventilación, etc. Y si son hidrosolubles, pues rápidamente pueden ser eliminados. Es una ventaja que tienen. Bueno, el sistema más importante celular que involucra la fase 1 sería el citocromo P450. Está presente el tipo endoplásmico en el hígado, cataliza reacciones que pueden destoxificar un producto o activarlo, cualquiera de los dos. Se producen especies reactivas de oxígeno, ya habíamos visto qué son y qué consisten y qué daño pueden causar, ahí tienen algo más. Y ejemplos de activación de metabolitos, la conversión entre tetracloruro de carbono en tricloruro metilo, evidentemente es tricloruro de carbono, que es tóxico, y la generación de metabolitos que se unen al ADN a partir de benzopireno, que está en el cigarrillo, en el humo del cigarrillo, y eso es un agente carcinógeno. Al unirse al ADN lo modifica y puede facilitar la aparición de cáncer. Y bueno, también hay metabolización de agentes medicamentosos, pues acetaminofén, barbitúricos, anticonvulsivantes, alcohol, y dependiendo de qué tanto se metabolicen es la inactivación de estos productos. Es algo importante en él. Bien, este grupo de enzimas del P450 varía mucho entre unas personas y otras. Eso se debe a polimorfismos de los genes. Les comentaba a ustedes que se ha estudiado el genoma humano extensamente, entendiendo que lo que conocemos es la parte básica y que hay variaciones que ocurren de una persona a otra. No sé si se han estudiado todas las variaciones, pero sí muchas de ellas. Y estas variaciones son los polimorfismos que estamos comentando. Y estas enzimas van a interactuar obviamente con los diversos medicamentos, drogas o toxinas que lleguen al cuerpo. Entonces, la actividad enzimática podría disminuir o podría aumentar. Por ejemplo, si hay desnutrición por falta de nutrientes, la actividad enzimática se reduce porque ya no hay manera de producir, de sintetizar proteínas, y esto puede facilitar que metabolitos tóxicos permanezcan más tiempo. O al revés, el hecho de que el alcohol estimule al retículo endoplásmico, me parece recordar por ahí va, facilitaría que se incremente la actividad enzimática de ciertos grupos. Y esto afectaría también la disponibilidad de ciertos medicamentos. Bien, ahora sí entramos en algo más de sustancia. Ya para acabar, nos quedan unos minutos nada más. ¿Qué es plomo? El plomo es un metal que se encuentra todavía en muchos productos. Como ustedes ven, se une a grupos sulfidrilos en las proteínas e interfiere con el metabolismo del calcio, y eso lleva a alteraciones en la sangre, esqueleto, neurológicas, tracto digestivo y renal. Y lo obtenemos a partir de sustancias contaminadas que pueden estar presentes en el aire, en los alimentos o en el agua. Una fuente importante era, porque ya no se hace, la pintura de las casas, ya no es prohibido que yo sepa ponerles plomo. Les daba un color brillantísimo, maravilloso, pero era muy tóxico. Pero también en fundiciones, en materias para automóviles, pinturas en aerosol, etc. Cuando había casas o en casas viejas que todavía tienen pintura de plomo, se pueden encontrar niveles elevados de plomo en la sangre de los niños. Y esto es importante porque ellos lo absorben diferente de los adultos. Ustedes pueden ver que más del 50% del plomo de los alimentos lo absorbe un niño, en cambio un adulto solo absorbe un 15%. Y además la barrera hematoencefálica en los niños es permeable, y esto facilita que tengan mucho más daño cerebral. Y aquí tienen algunas alteraciones de la exposición al plomo, alteraciones en los huesos, alteraciones en los riñones, tracto digestivo, sangre, etc. En la sangre puede haber anemia con un punteo que se llama punteo de plomo en los eritrocitos. En la sangre
En el periférico es una neuropatía periférica. En los riñones puede haber una enfermedad tubular intersticial, en el tracto digestivo, dolor abdominal, etc. La mayor parte del plomo pasa a los dientes o al hueso, donde compite con el calcio, y ahí puede durar mucho tiempo. Otra parte permanece en la sangre y se distribuye en otros tejidos. Es tóxico para el sistema nervioso central. En el adulto, para el sistema nervioso, perdón, en el adulto, en el periférico y en los niños en el sistema nervioso central. El efecto crónico, el efecto crónico en los niños puede ser sutil y puede causar diversos tipos de alteraciones, desde algo poco aparente hasta ser mortal. Alteraciones motoras, sensoriales, intelectuales, psicológicas, dificultad para aprendizaje, retraso psicomotor, ceguera, psicosis, coma. Cuando les llega un paciente pediátrico y no sepan qué tiene, una opción es investigar si está intoxicado por plomo, sobre todo si tiene alteraciones neurológicas, como están viendo ustedes. No vayan a pensar que esto es muy raro, existe. La neuropatía del adulto periférica también tiene que tomarse en cuenta. Bueno, el plomo interfiere con la remodelación del cartílago y esto hace que haya una línea de plomo presente en los pacientes. Aquí está la foto, esto es lo que ustedes ven, la línea de plomo típica del epífisis. Aquí está el cartílago de crecimiento, es el centro de osificación, y en la parte donde hay huesos donde se deposita el plomo en mayor cantidad. También se ve en las encías una línea oscura, donde hay una mancha de plomo, pues una raya en la encía cerca de la raíz del diente, del cuello del diente propiamente. Esto impediría, en el caso de los huesos, que se reparen adecuadamente las fracturas porque afecta la condrogénesis. Y en general, la excreción de plomo podría darse a través de los riñones, el punto importante. Se interfieren diversos sistemas enzimáticos, sobre todo la deshidratasa de ácido aminoglínico y la ferroquelatasa delta, de la tasa, y afecta a la incorporación del hierro hacia el grupo M. Y afecta las ATPasas de sodio y potasio en el plano celular. Esto facilita el debilitamiento de la membrana del eritrocito, causa hemólisis, por eso los pacientes suelen tener anemia. Y el diagnóstico se sospecha porque el paciente tiene alteraciones neurológicas, repetimos, si es del niño del sistema nervioso central, si es del adulto del sistema periférico. Hay un puntilleo basófilo, que es una acumulación de plomo en los eritrocitos, con una anemia de causa inexplicable. Y bueno, hay niveles elevados de protoporfirina o de protoporfirina zinc, y esto es indispensable para el diagnóstico. Y ya para terminar, aquí vamos a terminar, porque voy a acabar. El blog de morfología lo voy a dejar pendiente porque son las 6:56. Solamente quiero hacerles un comentario. ¿El plomo de dónde lo adquirimos? De muchos lugares. En otra época era por contaminación ambiental a partir de gasolina que tenía plomo. Eso ya no existe en México que yo sepa. Pero todavía tenemos una fuente, al menos la que yo entiendo más probable, que son los artículos de barro. Si ustedes van a una tienda de prestigio como Liverpool, Chapur o alguna otra, les van a vender un producto fabricado por una empresa que garantiza el proceso de calidad. No sé los nombres de las alfarerías, Santa Anita, o no sé cómo se llaman. En fin, estas empresas, no sé si mexicanas o extranjeras, que producen tazos, platos, tazones, en fin, de buena calidad, podemos estar seguros de que no tienen plomo. Pero ¿cuánta gente, y muchísima, consume productos en material de barro, cacerolas, cazuelas, ollas, jarritos? Y no solamente es en otros lugares, en Mérida ya existe, tenemos mucha gente de otro estado del país, y hay lugares donde les sirven a ustedes un pozole en un plato pozolero, o su champurrado, o sea, su café en un jarrito de barro. Y si ustedes van a Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, y se acercan a algún lugar a comer, garantizado que la gente está cocinando con cazuelas de barro y demás. Y yo nunca he visto que haya un control de calidad en eso.
Y yo sí he leído, pocos datos, pero sí he leído, de gente que se intoxicó con plomo precisamente por consumir sus alimentos preparados en utensilios con una calidad desconocida. Tengo entendido, aquí no me crean ustedes, que el barro negro de Oaxaca, que es tan precioso, está lleno de plomo, pero no se usa para productos que se usan en la cocina. Si ustedes ven esos productos de barro negro, todos son objetos de adorno, estatuillas o esferas o floreros o algo así. Nunca he visto y lo he buscado. Productos para la cocina no hay. Quizá porque los fabricantes sabiamente saben que lo que tienen en manos es para una cosa y no sirve para la otra, no sirve para la cocina. Pero esos que fabrican, les digo a ustedes, esas cacerolas y demás, pueden estar contaminados y no lo saben. Así que si ustedes tienen a pacientes con las condiciones que hemos visto hasta ahorita, por favor, consideren la exposición a plomo como un factor causal. Son las 6:59, el compromiso es ser puntuales al empezar y al terminar, lo voy a dejar acá. Nos va a faltar una parte, continuaremos la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctor, ¿qué repercusión podrían tener las placas de plomo que se forman en los huesos? ¿Podrían repercutir en el crecimiento? No lo he oído, pero seguramente sí. Pero la verdad no he escuchado nada de la talla de los pacientes intoxicados con plomo, los pacientes pediátricos. Desde el momento en que estamos comentando que la reparación de fracturas se ve afectada porque no hay una formación adecuada de cartílago, me atrevo a suponer que sus pacientes no alcanzan una estatura, ¿cómo podríamos llamarle? La estatura que podrían haber tenido, no normal. Se pueden tener una estatura normal, pero no una mayor como la que pudieron haber tenido. No sé si me explico. Medir 1,70 es normal, pero pudo haber medido 1,80, pero no llegó a 1,80 porque estaba intoxicado con plomo. No sé si me explico en esa idea. Sí, lo entiendo, doctor. Correcto, bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, doctor, esto es referente al examen. No sé, Andrea, la jefa de grupo de, creo que le sé, nos comentó que usted le mandó un mensaje diciendo que no iba a poder ser el viernes 18. ¿Eso es correcto? Bueno, resulta que hoy en la mañana vi un correo que mandó a la delegada, sí, casi, de la APAWADI, diciendo que había conseguido que la facultad considerara el día 18 como inhábil para el personal académico. Yo por mí les pongo el examen el 18, pero no sé si esto lo acepte la escuela o no. Luego son muy exigentes en estas cuestiones. Inclusive para hacer el examen hay que tener disponible el servidor. No sé si la universidad vaya a pagar el servidor ese día porque ya los maestros lo van a trabajar. Entonces, pensando en una solución rápida para ello, obviamente no voy a adelantar el examen, no sería justo, ya les dije a ustedes una fecha y por otro lado, realmente es poco el tiempo que me queda para hablarles de todo. Así que lo único que queda es posponer el examen para enero. No he visto el calendario, lo aprovecho de verlo de una vez. ¿Ustedes saben qué día regresamos? Me parece que el 4, si no estoy mal. El 4. Sí, el 4. Entonces el examen lo podríamos poner el 6. De acuerdo, doctor. Para no agarrar los fríos, porque aunque yo esperaría de ustedes que estudien, no me hago ilusiones. Estoy seguro que van a estar en la pachanga, viendo Netflix y nada. ¿Cómo que? Ajá. Por cierto, me acabo de suscribir a Disney Plus. Terminé de ver la primera temporada de Mandalorian. Está buenísimo, se lo recomiendo. Ahí le dicen a su papá, usted no sé qué, que lo suscriban, vale la pena. No sé si es lo único que vale la pena, ¿no? Está buena. De regalo de Navidad, doctor. Ya ven, estoy aquí metiéndole cizaña a ustedes, mientras por otro lado les digo que estoy en plena contradicción. Pero en fin. Bueno, entonces si les parece, ya que estamos acá la mayoría, el 6 de enero ponemos el Día de Reyes, imagínense, ponemos el examen para que no haya problema. Así tienen 2 o 3 días los que no estudiaron, bueno, y los que sí estudian, ojalá, pues es un repaso rápido. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Gracias. No, doctor, todo claro. Muy bien, perfecto.
Entonces, me despido de ustedes. Pásenlo bien. Nos vemos este viernes por acá para continuar con nuestros temas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes.